Muy bien, quedó pendiente Vicente Serrano. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Primero, hace unos días tuvo palabras muy generosas de solidaridad para su servidor y para el equipo de Sin Censura y amigos y amigas que hemos recibido amenazas de muerte. Gracias, presidente. Se lo tenía que decir cara a cara, frente a frente. Ayer usted hizo mención que el proceso electoral del domingo, la jornada se desarrolló en básicamente Santa Paz. Me imagino que se refiere a una visión generalizada, porque hay casos de los que usted seguramente ya tiene conocimiento, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hay, por ejemplo, en Aguascalientes, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, casos de hostigamiento, incluso de agresiones, y quiero escuchar su opinión si eso puede dar pauta, pie a impugnaciones de las elecciones, o usted qué considera. Quiero hacer mención que, por ejemplo, en Aguascalientes, Camila Martínez, consejera editorial de Regeneración, fue levantada por policías y la amenazaron de sembrarle droga y meterla a la cárcel por varios años si seguía con su activismo por Pro 4T. Compañeros humildes youtuberos como Carlos Vargas Sánchez de Policleto News y Gilberto Telles Hernández de Radio Búfalo fueron levantados y golpeados al estilo del crimen organizado. Sin afán de polemizar y contrastando su visión de que no hubo violencia el domingo, ¿qué piensa de estos casos? También hay agresiones a brigadistas que promovían la supervisión de las elecciones tanto en Durango como en Aguascalientes, sobre todo en esos casos. Y si puedo también pedirle una reflexión de usted sobre el voto electrónico que se puso en proceso, en práctica el pasado domingo, presidente. Bueno, sí hubieron estos actos arbitrarios, desde luego. No fue la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos, ¿no? Por los intereses que existen a nivel regional y por la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos. Lo que predominaba en México, lamentablemente, era el fraude. No había democracia. Ayer se nos quedó pendiente dar el dato de que hace poco, y eso para los jóvenes, de cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del régimen con amplias ventajas, 80%, y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente José López Portillo, el finado José López Portillo, en el 82, en el 76 fue la campaña, obtuvo el 93% de los votos, porque no hubo otro candidato, o sí hubo un candidato no autorizado, no registrado, un candidato independiente, Valentín Campa, que fue una hazaña, porque él fue candidato del Partido Comunista y obtuvo casi 1 millón de votos. La gente que apuntó su nombre. Pero esto era México. Y, como dice la canción,
Es más fuerte, a veces, eso lo agrego yo, la costumbre que el amor. Entonces es un proceso de transición, décadas, siglos sin democracia, pues lleva tiempo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren perder. Por eso también la estrategia del miedo, de buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección en algunos lugares, órdenes de aprehensión 2, 3 días antes o el mismo día. Pero una o 2 o 3 golondrinas no hacen verano. El pueblo es mucha pieza. ¿Y da para impugnar, presidente, en el caso de Aguascalientes y Durango? Quedan ¿Qué mensaje en libertad, de usted? Quedan en libertad, todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva, y ojalá y resuelvan bien. La autoridad como el INE, que seguramente usted no confía en ellos. Ese es otro asunto, digo, ya si van a actuar bien, pues es otra cosa, pero que todo el mundo quede en libertad. Yo siento que a pesar de las tensiones no se tuvo pérdidas de vidas humanas, sí hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad. Periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron. Golpeados pero vivos. Sí, sí, y maltratados, insultados, pero no pasó a más. Y se va avanzando, y se demostró el domingo que el pueblo que quiere ser libre lo será. Presidente, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, por cierto, le dedicaron El Necio
en Palacio, en el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio, en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93% de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, si no de la desaparición, de la irrelevancia, con solo 3 gobernadores y en peligro de perder 2 el próximo año. En sus más optimistas sueños se imaginó que en vida le iba a tocar esto, porque tenemos a un presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo, a pesar de que les metieron 4 jonrones y ellos nada más metieron 2 carreras. En términos beisbolísticos se jactan de que no perdieron por blanqueada. Usted puede hacer una reflexión de ese partido sobre todo, porque creo que es muy relevante por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno, no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 en Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y es el gobierno del general Cárdenas. Y ese partido impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Luego son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas, que se llama La crisis de México, que lo publicó como en 1944, si no me equivoco. Es un ensayo en donde ya empieza a mostrar los signos de descomposición en el PRI. Don Daniel. Y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace al interior, vendrá de fuera y va a ser lastimoso. Al paso del tiempo, esa transformación llegó de fuera,
una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante el PRI, que en ese entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN, en 1939, opositor al PRI. El PAN, defensor de las empresas extranjeras petroleras que habían sido despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Un gran dirigente del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39, apoyado con algunos grupos económicos, pero un hombre que tenía pues una convicción de derecha, conservador, pero auténtico. Don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel. Pero yo sostengo que independientemente del nivel intelectual, era un hombre íntegro en su persona, con un pensamiento conservador. Bueno, pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, entrando. Y ahí empieza ya un cambio completo. Ahí es el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo, y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta, y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes de maestros y del movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que ser de izquierda dentro de la Constitución. Y ahora que está hablándose de
la cumbre fue él, como presidente, el que dio la instrucción de que México votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso, y era López Mateos. Y ya bueno, se viene descomponiendo, pero llega el 88 y ahí el programa del PAN, bueno, se lo peleaban en ese entonces, ¿no? Porque el PAN decía, yo no me adhiero al PRI. El PRI aceptó mi plan, la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación. El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. A mí me tocaron la segunda edición, segundo año, llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el PAN se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación a particulares, pues era parte del plan del PAN. Pues si nacieron para oponerse a la expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer el ejido. Y todo eso es lo que hace Salinas. Privatiza el ejido, reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen, no, es la modernidad, es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país. Hubo ahí coincidencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN. Decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos, ¿no?, esas dos opciones, es decir, pues yo soy del PAN, pues yo soy del PRI, pero al final ¿sí?, resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política, para entender los procesos, ¿no?, históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo, ¿sí?,
Y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente lo resolvimos, pero ¿cómo van a actuar así? En el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues los considero más sinceros, porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con todos ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, ¿sí?, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de 6 perdimos 2, pero ganamos 2, pero ellos decían que nos iban a ganar las 6, o sea, nos fue bien, de veras, o sea,
leía otro más inteligente o más famoso, diciendo sí se perdieron no sé cuántas gobernaturas, pero no fue aniquilante. No, pues nosotros queremos triunfar, o pienso que en la democracia, ¿sí? Primero no vernos como enemigos, sino como adversarios. Y como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Eso es lo que yo te puedo comentar. Así es. Tenemos que seguir adelante. Ayer hablé también que uno de sus problemas es que se arraigó mucho la idea de que el pueblo es tonto, de que se le puede manipular. Yo siempre digo que el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No le tienen respeto al pueblo y tampoco le tienen amor al pueblo. Se sienten superiores. Entonces, hay mucha gente, pero son millones, que piensan que si se están dando los cambios en México es por la ignorancia de la gente. Cuando, si a esas vamos, yo podría demostrar de que el pueblo es muy inteligente, tiene un instinto certero. No nuestro pueblo es susceptible de manipulación, no, y ese es su error de ellos. Y como fue tanto tiempo en que la política era asunto de los políticos, de los de arriba, entonces no contaba la opinión del campesino, no contaba la opinión del obrero, no contaba la opinión de la mujer que trabaja en el hogar o que es profesional. No. Eso no es la política. Y ese es su error. Su racismo, su clasismo, su discriminación, sus ínfulas de superioridad. Incluso no son títulos nobiliarios los que se entregan, pero durante el periodo neoliberal alentaron mucho el que los títulos académicos daban cierta superioridad y desde luego se obtienen conocimientos que son importantes, pero entre más conocimiento se tenga, entre más poder se tenga, más humildad hay que tener, no sentirnos superiores. Entonces, por eso, imagínense, dice Martín Moreno, ¿no?, de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores leídos,
por estos sectores. Dice dos cosas, no estoy inventando nada. Una es a los de Morena, si pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media, el más leído, no hay otro, más leído que él. Pues sí tienen un problema serio, tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? No. Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, ¿no? El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda del diálogo y de soluciones, o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas, vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas, económicas, les va bien, alentando, azuzando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países? Pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba. Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano, y hay uno
que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores, de los demócratas, el que hace la diferencia, porque puede inclinar la balanza, y ese dice, no se invita a Cuba ni se invita a estos pueblos. Y entonces ya no se puede porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar, ¿no?, salió de Cuba cuando la revolución. Bueno, pero eso ya fue hace 60 años, que no podemos perdonar, que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente. Imagínense lo que significa un bloqueo para un país, que no pueden comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos. Un barco que va a Cuba queda tachado. Además, declaran es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país terrorista. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué? Y no considero que sea un agente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso ya no se debe de permitir. Ya es tiempo de decir basta. Y no me vas a estar chantajeando, porque lo primero son los pueblos. Y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. No. Esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, pues no son menores de edad. ¿Cómo no van a querer que haya fraternidad? La mayoría de ese pueblo es religioso, 20% católico, 80% evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países. Entonces, nos va a afectar políticamente, ¿quién sabe? Eso antes
les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían, porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy. Pero ya hay que decir, esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación? Son tiempos de definiciones. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena, yo estoy con él, yo lo apoyo a él. Tan es así que le mandé a decir, porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, 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 de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo. Y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo. Y mucho menos el que maltrate a un mexicano. Entonces Trump no cuenta con su apoyo. En su momento lo vamos a ver, porque todo esto tiene que ver también, y ese es otro asunto, ¿no?, de fondo. Tienen campañas y ya, no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos, porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo. No hay que estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, va a venir la elección. Desde luego, yo tuve un trato respetuoso, o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump. Y, por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación, y no lo tocó. Y fue una de las condiciones, no condiciones, sino razonamientos, cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado. Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar. Y llevaba yo aquí escrito lo que iba yo a decirle. Ya lo escribí, y era un poema de Nicolás Guillén que se llama La muralla, y se lo iba yo a leer. Al rato ponemos con Chicoche, sí, la buscan, La muralla. Y
fue muy interesante porque el presidente Trump tiene sentido del humor y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro. Entonces, en la cena, ya cuando estaban los periodistas, que llegamos a la cena, con empresarios estadounidenses y mexicanos que invitamos nosotros, apenas entró, que ya no había periodistas, ya habíamos agotado la agenda, pega un grito, ¿no? Ahora sí ya puedo hablar del muro. Ya, la gente pues ya se rió, pero fue respetuoso. Y yo espero que cualquiera, no solo el presidente Trump, ahora en sus campañas sean respetuosos de México. Pero si van a querernos agarrar de piñata, va a haber respuesta. Y en la última ocasión, bueno, cuando estuve en Casa Blanca con el presidente Trump, es la primera vez que públicamente reconoce los aportes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y yo llevaba el dato de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y él habla antes que yo y dice 36 millones. Y ahora se acaba de dar a conocer, porque hubo un error en el censo que hicieron, que son 40 millones. Yo hablé, él habló de 36, yo hablé de 38 y ahora 40 millones. Esa es una cifra, es un dato importante. Y la última vez que estuve en la Casa Blanca con el presidente Biden, ahí hablamos del tema, porque son 5 millones de hermanos puertorriqueños, 5 millones, 4 millones de hermanos cubanos que tienen una gran influencia en lo económico. Bueno, lo estamos constatando en lo político. Un senador del partido del presidente que dice no y no. 4 millones. Y mexicanos, 40 millones. Y gente que se ha ido por necesidad, que se ha ido a progresar, a buscarse la vida, a trabajar honradamente, a ayudar a construir y a engrandecer a Estados Unidos. Gente buena, trabajadora, son de los mejores trabajadores del mundo. Entonces, no merecen maltrato. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora que voy a viajar, porque voy a estar en Estados Unidos en julio, porque vamos a tratar todos estos temas con el presidente Biden, ya sin este asunto, sin esta presión, sin ese chantaje de lo de la cumbre, lamentable, vergonzoso. Vamos a hablar en julio y vamos también a tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero en fin, fíjate,
¿A dónde nos llevó la ¿Hasta reflexión? dónde nos llevó tu pregunta? Ya nada más para cerrar, presidente, perdón por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y me hablaba, no sé si en confidencia pero en la conversación sale que él dejó encaminada, armada, una investigación de los flujos, los capitales que llevaban a Peña Nieto. Claro, se lo voy a preguntar, porque usted ha dicho que no hay un pacto de impunidad, pero sí hay un pacto con el pueblo de ir contra la corrupción. En tiempos de que se habla de Peña Nieto, de una visa dorada en España, su vida de millonario, la desaparición, válgame Dios, del archivo de la Casa Blanca, como lo consigna la jornada. ¿Hay o no hay una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente? Yo no tengo información sobre eso. Puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación. No, ¿Usted no tenía conocimiento? no la conocí, pero es muy sencillo. Es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí, y hacemos ese compromiso. Le agradezco. Muy bien.